Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ramen. Receta fácil, rápida, pero además exquisita. El ramen es un platillo japonés y acompáñame en esta receta para que no te pierdas ningún detalle, porque esta receta lleva 5 pasos. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una receta nueva. Empezamos con el paso número 1. La receta en digital la dejamos en el primer comentario que está aquí abajo. Puedes irla checando. Precisamente ¿para qué? Para que pongas atención en el video y no te pierdas ningún detalle. Todos estos ingredientes van a rendir para 4 porciones. Cada porción tiene 310 calorías y todo el proceso va a durar 1 hora 15 minutos, pero va a salir súper rico. Lo primero que vamos a utilizar va a ser 1,5 kilos de carcajos de pollo, es decir, el hueso de pollo. Checamos que en la olla está apagada. Vamos a meter lo que es los huesos y todavía no lo vamos a encender, y vamos a vertir 3 litros de agua, es decir, el doble del hueso que metimos. Vamos a dejar caer el agua aquí y una vez que el agua esté adentro, ahora sí, vamos a encender el fuego. Lo prendemos y este fuego va a ser a fuego alto. El siguiente ingrediente que vamos a poner va a ser una cabeza completa de ajo. Y esta cabeza completa de ajo la vamos a partir por la mitad y se la vamos a introducir a la olla. Posterior a esto, vamos a poner 3 láminas grandes de jengibre y se lo vamos a poner también adentro de la olla. Y vamos a también a ponerle media cebolla grande. Tiene que ser cebolla blanca y grande. Vamos a ponerla dentro de la olla. Y por último, para el paso número 1, que es el caldo, vamos a ponerle una varita de apio completa, pero la vamos a partir en 3 partes para partírsela dentro de lo que es el caldo. Aquí vamos a esperar a que el caldo empiece a hervir. Una vez que hierva, le vamos a bajar el fuego completamente. Y como es el más tardado este caldo, lo vamos a dejar aquí en este proceso para seguir con los otros 4 pasos. Y vamos a completar exactamente 60 minutos. Y este va a ser el paso número 1. Paso número 2. Este es muy importante porque es la base del ramen. Y la base del ramen la vamos a hacer en un sartén. Si ven, el sartén está apagado. Lo primero que le vamos a vertir va a ser una taza de salsa de soya. La vamos a vertir aquí. Posterior a esto le vamos a poner solamente media taza de mirin o vinagre de arroz. Continúa apagado lo que es el sartén. Y media taza de vino blanco. ¿Qué vino blanco? El que quieras, no importa la marca. Nada más tiene que ser vino blanco. Ahora sí, vamos a prenderle el fuego para que se empiece a calentar el líquido, y es un fuego bajo. Ahora vamos a ponerle 4 dientes de ajo pelados y machacados. Se lo vamos a tirar aquí adentro del sartén. Posterior a ese, vamos a ponerle 3 láminas de jengibre. Se lo ponemos alrededor de lo que es el sartén. Vamos a usar media vara de apio cortada en tiras y solamente 1/4 de cebolla blanca. El olor aquí ya se siente, está un olor intenso, un olor agradable. A veces vas a sentir un olor fuerte por el vinagre de arroz, pero no te preocupes, ya está empezando a hervir. Le voy a apagar. Se apaga, se tapa y se va a reservar hasta el final. Lo vamos a usar, no le vamos a sacar nada de su contenido, así lo vamos a dejar. Y este es el paso número 2. Paso número 3, el huevo. El huevo es un ingrediente que no debe faltar en el ramen y tiene su proceso. El agua está hirviendo aquí. Vamos a introducir los 2 blanquillos al agua hirviendo y lo vamos a dejar ahí por 6 minutos. Pero el primer minuto vamos a estar girando el agua. ¿Para qué? Pues esta técnica es para que la yema se quede en el puro centro y al momento de partirlo nos quede muy bonito y la presentación sea muy agradable a la vista. Mientras estamos girando aquí los blanquillos dentro del agua caliente, si no te has suscrito, hay más recetas en este canal y te puedes hacerlo aquí en la esquinita en el botón rojo. También puedes seguirnos en las redes sociales. Muy bien, parece que ya pasó el minuto. Lo vamos a dejar 5 minutos más para que cumpla el proceso adecuado. Los huevos ya están fríos. Vamos a quitarle lo que es la cáscara, y para quitarle la cáscara nos vamos a apoyar con una cuchara, lo vamos a golpear y le vamos a quitar la cáscara a ambos huevos y luego lo vamos a reservar.
Por último, lo que es la preparación del paso número 3, que es el huevo, lo vamos a meter en una bolsa. Ya están pelados los huevos, vamos a meter en una bolsa y lo vamos a marinar. ¿Con qué lo vamos a marinar? Con la base que hicimos para el ramen. Lo vamos a poner con este líquido y van a cambiar de color. Entonces, mientras estos se van a marinar, pero lo vamos a hacer que estén adentro del refrigerador. Alrededor de 30 minutos es más que suficiente. Y estos 30 minutos va a hacer que el color del huevo cambie y esté marinado, y al momento de estarlo probando tenga su sabor característico del ramen. Paso número 4. Nos toca hacer lo que es la pasta. Tenemos 4 porciones de pasta, o puedes usar 400 gramos de pasta, que son un equivalente a las 4 porciones que todos los ingredientes nos van a dar. Ya tenemos el agua hirviendo, vamos a colocar la pasta adentro, las 4 porciones, y vamos a esperar a que se cosa perfectamente. Para el paso número 5 vamos a ocupar el caldo del ramen, y para esto pues ya salió el caldo, ya tiene la hora en cocción. Le vamos a quitar todos los huesos, toda la parte de los sólidos que tiene adentro, y lo vamos a colar. Ya le estamos sacando todos los sólidos. Una vez que le saquemos todos los sólidos, ahora sí, lo vamos a pasar por un colador para que sea más fino el caldo. Vamos a cernirlo por aquí, lo vaciamos, está súper caliente, pero tiene un olor muy característico, muy particular. Listo, ya le sacamos todo lo que es el líquido. Está líquido, y ahí va una clave principal. El color ahorita está amarillo, el color debe ser blanco. ¿Cuál es la técnica? Utilizar el robot. Vamos a utilizar un robot y lo vamos a empezar a batir, y en automático va a empezar a cambiar al color blanco. Esta técnica es muy importante hacerla. Listo, ya quedó nuestro caldo blanco con el robot. Esta técnica, vamos a ponerle los hongos. Vamos a ponerle 12 hongos, porque van a ser 3 hongos por platillo. Se lo vamos a vaciar, pero estos hongos van a ser 8 minutos antes de servirlo, para que se vayan hidratando. Está prendido ahorita el caldo a un fuego muy bajito, precisamente para que se conserve caliente y se empiece a hidratar lo que son los hongos. Y también vamos a poner el brócoli y la coliflor, pero 5 minutos antes de servir. ¿Por qué? Porque esto necesitamos que quede durito, acitronado, para que cuando lo esté uno degustando esté cocido pero durito. Ese es el buen sabor, para que no se nos deshaga también. Ya faltan 5 minutos para servir. Vamos a poner el brócoli y el coliflor. Tapamos y esperamos. Ahora sí, vamos con el emplatado. Para el emplatado vamos a utilizar una cucharada de ajonjolí tostado, de aceite de ajonjolí tostado. Esta se la vamos a poner primero. Le tiramos el aceite de ajonjolí, ahí está, solamente una cucharada. Vamos a poner aquí a un lado. Luego la base del ramen, 1/3 de taza solamente, es para un plato, 1/3 de taza. Y le vamos a poner una taza de nuestro caldo base. Lo vamos a vertir aquí y lo vamos a batir. Bien batido para que se incorporen. Ya huele bastante bien, huele bastante bien. Todo esto está caliente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a dejarle caer lo que es la pasta hasta el fondo, y la vamos a esparcir por todo el espacio del plato, precisamente para que los demás ingredientes queden bien incorporados en el plato. Ya tenemos la pasta. Vamos a acomodar los ingredientes. Primero vamos a empezar con la coliflor. Aquí atrás le vamos a poner la coliflor. Luego vamos a poner el brócoli para que le dé más color. Posteriormente le vamos a poner el hongo negro. Vamos a poner uno a cada extremo para que luzca. Es decir, solamente le vamos a colocar 2. Lo que sigue es el huevo. El huevo lo puedes hacer más cocido si te gusta más cocido, pero originalmente es así. Es cocido por fuera y tiernito por el centro. Este huevo, la técnica que usamos, pues nos quedó perfecto, porque originalmente así es. Y lo vamos a poner aquí hasta atrás. Muy bien. Posterior a eso,
vamos a ponerle lo que es el camarón en la parte de enfrente, es la proteína, y aquí se va a lucir. Ahora, estamos dejando el centro libre. ¿Por qué? Porque en el centro vamos a poner lo que es el cebollín finamente picado. Y cuando lo estés degustando, pues toda la combinación de sabores y colores, pues va a ser una explosión de sabor en tu paladar. Y ahí está el emplatado de lo que es el ramen. Quiero mandar un saludo especial a 2 suscriptores del canal. Uno de ellos, Manuel, muchas gracias por mandarme estos palillos para cocinar comida japonesa. Y Heriberto, que me puso en los comentarios acerca de preparar esta receta. Bien, ahora llegó el momento de degustar, y es el momento más feliz de todo este video, ¿no? Vamos a degustar lo que es la preparación y vamos a agarrar caldito, jugo, con un camarón, a ver qué tal. Chequen el color, vamos a ver cómo salió el sabor. La potencia del sabor del caldo está presente, un sabor muy original del Japón, una receta perfecta. Prepárala, te la recomiendo. Vas a gastar mucho menos y vas a satisfacer a tu familia y a tus amigos. Si tienes una receta especial que quieres que la preparemos, escríbenos en los comentarios y con mucho gusto le hacemos un video. Espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video. Si te gustó el video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de video aquí en las orillas y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Hasta la próxima.